Esta noche imagina un mundo que todavía respira a carbón y niebla, un mundo sin pantallas luminosas, sin señales invisibles cruzando el aire, sin voces transmitidas al instante, un planeta fragmentado por fronteras duras, idiomas cerrados y océanos interminables, donde una noticia tardaba semanas en llegar, y aún así, en medio de esa lentitud pesada, existió un solo rostro que fue reconocido en los hielos de Groenlandia y bajo el sol africano, un rostro más familiar para esquimales y cazadores del desierto que el de sus propios jefes o reyes. Un hombre que no conquistó territorios ni escribió libros sagrados, ni descifró fórmulas, un cuerpo pequeño envuelto en pantalones demasiado grandes, un andar torcido, un bastón inútil y un bigote absurdo como un cepillo olvidado, un vagabundo al que el mundo aprendió a llamar Charlie, un nombre que se volvió sinónimo de risa, pero no de una risa ligera, sino de una que nacía con un nudo en la garganta. Una risa que ocultaba lágrimas invisibles porque el hombre que regaló alivio a millones caminó durante años por un infierno capaz de quebrar a cualquiera, y por eso su vida no se parece a una fábula de éxito, ni a un cuento de estudio y focos, sino a una novela victoriana escrita con hambre real, con locura materna, con pasillos de orfanatos que olían a jabón barato y desesperación, con un niño que aprendió a hacer reír, no por ambición, sino para no perder la razón frente al ruido constante de la miseria. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Quién fue realmente Charlie Chaplin? Un genio sin discusión, un tirano tal vez, un hombre que pasó la vida entera buscando amor y control con la misma intensidad. Y esta noche comenzamos el viaje más profundo hacia su biografía, paso a paso, sin absoluciones ni condenas, desde el barro frío de Londres hasta el silencio cortante de los Alpes suizos, observando sin apartar la mirada. Y si estás listo para conocer la historia auténtica del hombre escondido detrás de la máscara del vagabundo, suscríbete al canal. Deja tu me gusta y escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora marca tu reloj ahora mismo, porque nos interesa saber hasta dónde llegan estas historias. Será un recorrido largo, incómodo y fascinante, pero cada segundo valdrá la pena. Londres de 1889 se presentaba al mundo como el corazón de un imperio inmenso, pero en los barrios pobres del este y del sur esa grandeza no tenía peso ni forma. Allí no se hablaba de poder ni de gloria, sino de sobrevivir entre callejones estrechos saturados de hollín amarillo, donde el sol apenas se filtraba y la esperanza aparecía con menos frecuencia aún, y fue en ese paisaje áspero, en una zona llamada Walworth, donde el 16 de abril nació Charles Spencer Chaplin, en un entorno que olía constantemente a pescado frito, ginebra barata y resignación, un lugar donde la infancia no era un derecho sino un accidente. Sus padres pertenecían al mundo del music hall, el gran entretenimiento de la clase obrera, un escenario ruidoso y exigente, donde se ganaba el pan a cambio de aplausos. Su padre, Charles Chaplin Mayor, era un hombre atractivo, de voz profunda y aterciopelada, capaz de llenar salas enteras con baladas sentimentales que hacían llorar a lavanderas y estibadores. Durante un tiempo ganó sumas impensables para su entorno, hasta 40 libras por semana, una fortuna, pero esa misma profesión llevaba una sombra habitual. El alcohol, bebía para calmar los nervios, bebía para celebrar el éxito, bebía para borrar el fracaso, hasta que la bebida empezó a cobrarlo todo. Su madre, Hannah Chaplin, nacida Hill y conocida en escena como Lily Harley, era pequeña, delicada, de rasgos finos, ojos enormes y cabello largo, cantaba, bailaba, actuaba en sketches, y según una vieja historia familiar, llevaba sangre gitana, lo que le daba un magnetismo especial, y quizá una fragilidad invisible. Para el pequeño Charlie los primeros años fueron un refugio precario pero real. Recordaba el olor del maquillaje, el brillo de los trajes, el ruido cálido de los aplausos, recordaba la voz de su madre cantándole por las noches con una claridad que llenaba la habitación, pero todo ese mundo se sostenía de dos hilos frágiles, la voz de Hannah y la sobriedad de su padre,
y ambos se rompieron pronto. El padre abandonó la casa cuando Charlie aún era un bebé, se fue de gira a América y al regresar eligió otra vida con otra mujer. Apenas ayudó a la familia. Hannah ya tenía un hijo mayor, Sidney, de una relación anterior, al que Chaplin padre había adoptado. Mientras tanto, el alcohol destruyó su carrera y su cuerpo. Murió joven, con apenas 37 años, consumido por la hidropesía y la cirrosis en el hospital de St. Thomas. Entre dolores interminables, Charlie lo recordó siempre como una figura alta y derrotada, envuelta en un abrigo con cuello de astracán, un padre convertido en sombra, un hombre que nunca llegó a serlo del todo. Todo el peso cayó entonces sobre Hannah, sola con 2 niños, y su propia carrera empezó a desmoronarse. Primero fue una ligera aspereza en la garganta, luego la pérdida de las notas altas, su herramienta más valiosa empezó a fallar, y el público del Music Hall no conocía la piedad, pagaban por calidad, y si no la recibían respondían con burlas y objetos lanzados. La caída definitiva llegó en 1894, en el Teatro Canteen, dentro de un campamento militar en Aldershot. La sala estaba llena de soldados ebrios. Hannah salió a escena. Comenzó a cantar y de pronto su voz se quebró hasta convertirse en un susurro inútil. El murmullo se volvió furia. Volaron monedas y restos de comida. Aquello fue el final. Ella huyó entre lágrimas hacia los bastidores y allí estaba Charlie, con 5 años, observándolo todo. El director del teatro, desesperado por salvar la función, empujó al niño al escenario. Charlie conocía cada canción de su madre de memoria. Avanzó hacia la luz, pequeño, vestido con un traje de terciopelo, y empezó a cantar una melodía popular llamada Jack Jones. Su voz infantil, clara y firme, silenció la sala de inmediato. Los soldados, que segundos antes estaban a punto de destrozarlo todo, comenzaron a sonreír. Esta vez el dinero volvió a volar, pero no como insulto sino como celebración. Y entonces Charlie hizo algo que anunciaba al hombre que sería. Detuvo la canción, miró al público con seriedad y dijo: «Primero recojo el dinero y después sigo cantando». La carcajada fue unánime. Aquel fue su debut, pero también una herida. Esa noche terminó la carrera de la madre y comenzó la del hijo. Hannah nunca volvió a trabajar tras perder la voz. La familia cayó rápidamente en la pobreza. Dejaron un piso de 3 habitaciones, luego uno de 2 y finalmente una buhardilla estrecha y fría. Vendieron los muebles, empeñaron la ropa. Hannah cosía sin descanso junto a la ventana, confeccionando blusas durante horas por apenas 1,5 peniques cada una, lo justo para pan y té, mientras la infancia de Charlie se estrechaba junto a las paredes húmedas de la miseria. Charlie recordaba el hambre como una presencia constante, no como una sensación pasajera, sino como como ruido de fondo de la infancia, días en los que la comida se reducía a pan duro mojado en una salsa aguada que repartían gratis en comedores de caridad. Pero incluso eso no era lo peor. Lo verdaderamente insoportable era el miedo, un miedo frío y persistente al asilo de trabajo, porque en la Inglaterra victoriana no existía red de protección alguna, y cuando la pobreza te alcanzaba solo quedaba ese lugar, una institución diseñada deliberadamente para parecerse a una cárcel, creada para humillar, para disuadir, para que nadie quisiera entrar voluntariamente. Y en 1896, cuando Charlie tenía 7 años, ese día llegó. El dinero de Hannah se agotó, y ella tomó a sus hijos de la mano y caminó con ellos hasta el asilo de trabajo de Lambeth. Allí los separaron sin ceremonias, hombres, mujeres y niños, en edificios distintos. La miseria no debía reproducirse. Hannah fue enviada al pabellón femenino. Charlie, con apenas 7 años, trasladado a una escuela para huérfanos y niños pobres en Hanwell, y Sidney, el hermano mayor, asignado a otro sector. Para el pequeño Charlie fue un golpe brutal. Le raparon la cabeza, lo vistieron con un uniforme áspero y sin forma y lo obligaron a dormir en un dormitorio inmenso y helado, una nave de camas idénticas donde el frío parecía no irse nunca. La disciplina era implacable. Los maestros castigaban el menor error con golpes de vara, y el niño, que había crecido entre canciones y caricias, empezó a sentirse como un prisionero.
El único consuelo eran las raras visitas de su madre. Pero incluso esas reuniones dolían. Hannah empeoraba visiblemente, su mente debilitada por la pobreza, el hambre y una enfermedad vergonzosa de la que no se hablaba en voz alta, comenzó a apagarse. Primero la trasladaron a la enfermería del asilo y luego, cuando su estado se volvió incontrolable, fue declarada incapaz y enviada al hospital psiquiátrico de Cane Hill. Para los niños aquello fue una catástrofe silenciosa. Quedaron solos en una ciudad enorme y despiadada, oficialmente bajo la tutela del asilo, pero en la práctica abandonados a su suerte. Charlie escapó y empezó a vivir en la calle, dormía en parques, bajo puentes, en portales, robaba comida de los puestos, recogía trozos de carbón caídos de los carros para venderlos, vio Londres desde el fondo absoluto, peleas en tabernas, mujeres vendiendo su cuerpo, borrachos muriendo en las zanjas. Todo ese miedo, esa humillación, se grabaron para siempre en su interior. Años después, convertido en millonario, la sola idea de la pobreza lo haría entrar en pánico. Pero incluso en ese infierno no perdió la capacidad de observar. Miraba al hombre gordo que intentaba cruzar un charco sin mojarse, al policía persiguiendo a un ratero, al pobre orgulloso que trataba de conservar la dignidad dentro de un abrigo roto. Imágenes que se acumulaban en su memoria esperando otra vida. Su único sostén era Sidney, más grande, más serio, más práctico, siempre protegiéndolo, buscando comida, encontrando trabajos ocasionales. Fue Sidney quien encontró la primera salida. Se embarcó como camarero en un barco rumbo a África, prometiendo regresar con dinero, y Charlie se quedó solo. Tenía 9 años, era pequeño, delgado, con ojos enormes y tristes, y una maraña de rizos negros. Trabajó repartiendo periódicos, como ayudante de médico, en una imprenta, como soplador de vidrio, sin quedarse mucho tiempo en ningún sitio. Pero dentro de él seguía viva una semilla plantada por su madre, la idea del escenario. Un día, al pasar frente a un escaparate, vio su reflejo sucio, vestido con harapos, pero erguido, se guiñó un ojo y exageró una caminata ridícula. Sabía que era un artista y que su momento llegaría, y en 1898, cuando aún tenía 9 años, ocurrió algo inesperado. Su padre, Charles Chaplin mayor, ya enfermo y viviendo con otra familia, recordó que ese niño existía, tal vez por culpa, tal vez simplemente para darle una oportunidad de ganarse el pan, usando los últimos contactos que conservaba en el mundo del music hall. Consiguió que Charlie fuera llamado a una audición, sin saber que ese pequeño gesto iba a abrir la puerta de todo lo que vendría después. Aquello no era simplemente un empleo, era una grieta abierta en el muro de la miseria, una oportunidad real de escapar. La compañía se llamaba Los 8 Muchachos de Lancashire, una troupe infantil dirigida por un hombre seco y meticuloso llamado William Jackson. El espectáculo consistía en un baile de moda, una zapateada rítmica ejecutada con zuecos de madera que golpeaban el suelo con violencia controlada. El llamado clock dance. La audición fue rápida y decisiva. Charlie nunca había pasado por una escuela formal de danza, pero su cuerpo entendía el ritmo de manera instintiva. Sus movimientos eran flexibles, precisos, naturales, y eso bastó. Fue aceptado. Le prometieron un techo, comida regular y medio chelín a la semana, una suma que para un niño acostumbrado al hambre equivalía a una fortuna. Así comenzó la vida de gira, una vida sin glamour alguno. Los chicos dormían en pensiones baratas, apretados, a veces 3 en una sola cama. Comían lo justo para no desfallecer. Las jornadas de ensayo se extendían durante horas interminables. Jackson era un maestro inflexible, exigía una sincronía absoluta. El golpeteo de 8 pares de zuecos debía sonar como una ráfaga continua. Charlie era el más pequeño del grupo, pero también el más disciplinado. Aprendía los pasos con rapidez, aunque para él no bastaba con ejecutar movimientos. Necesitaba actuar, jugar, transformar. Entre número y número, imitaba la forma de caminar de Jackson, exageraba los gestos del público de la primera fila, hacía reír a los demás chicos. Las funciones se realizaban en music halls de toda Inglaterra.
Salas densas de humo, ruidosas, donde la gente bebía cerveza, comía pescado con patatas y comentaba a gritos lo que veía en escena. Si un artista no gustaba, lo abucheaban sin piedad. Si conectaba con ellos, le cantaban encima. Era una escuela brutal pero honesta. Allí no había espacio para el engaño. Tenías que atrapar a esa multitud áspera desde el primer segundo, y fue en ese entorno donde Charlie aprendió a sentir a la audiencia, comprendió que la risa era una forma de poder, que cuando hacía un gesto preciso o una mueca y cientos de personas estallaban en carcajadas, algo dentro de él se erguía, por primera vez se sentía invencible. Ese sonido, el aplauso, se convirtió en una adicción que lo acompañaría toda la vida. En 1901 murió su padre. Charlie tenía 12 años. Estuvo frente a la tumba de un hombre al que casi no había conocido, pero que sin saberlo le había abierto el camino. Aquella muerte fue otra lección cruel, el recordatorio de que la vida del artista era frágil. Hoy podías llenar salas y mañana desaparecer en la pobreza. Poco después regresó Sidney de su viaje por mar, más fuerte, con dinero en el bolsillo y la decisión de subirse también a un escenario. Los hermanos volvieron a estar juntos y Sidney se convirtió en algo más que un hermano. Fue su guía, su representante, su escudo. Creía en el talento de Charlie incluso más que en el suyo propio. A los 14 años, Charlie ya no encajaba entre los muchachos de Lancashire. Era demasiado mayor para una troupe infantil, pero aún demasiado joven para papeles serios. Llegó un nuevo vacío, el desempleo. Volvió a aceptar cualquier trabajo, pero ahora tenía un objetivo claro. Recorría agencias teatrales, dejaba fotografías, insistía hasta que la suerte respondió. En 1903 fue elegido para interpretar a Billy el mensajero en la obra Sherlock Holmes. Era un papel real, en un teatro real, y la obra era un éxito que giraba por todo el país. En ese personaje secundario, Charlie dejó ver algo nuevo. Billy no estaba destinado a destacar, pero él lo transformó, añadió gestos, pequeñas acciones, la forma de masticar, de acomodarse la gorra, de mirar al célebre detective. El público comenzó a esperarlo. Los críticos escribieron sobre un joven cómico con un talento inusual. Y fue durante esas giras cuando conoció su primer amor, una bailarina llamada Hetty Kelly, frágil, de ojos enormes. Charlie se enamoró sin reservas, la esperaba a la salida del teatro, le llevaba flores, pero ella lo miraba con distancia. Para ella no era más que un muchacho gracioso. Se vieron pocas veces y luego ella se marchó. Ese rechazo lo dejó marcado. La imagen de Hetty, inaccesible y perfecta, se quedaría con él para siempre, buscándola más tarde en cada esposa, en cada heroína de sus películas. Cuando terminó el contrato de Sherlock Holmes, Charlie dio otro giro. Junto a Sidney ingresó en la compañía de Casey, un espectáculo híbrido de circo, pantomima y sketches, un caos organizado donde aprendió el lenguaje físico que más tarde definiría al cine mudo, el slapstick. Aprendió a caer de manera que pareciera dolorosa sin serlo, a recibir golpes, empujones, a dialogar con objetos, una escoba, un cubo, una escalera. En sus manos dejaban de ser cosas y se convertían en compañeros de escena. Se estaba forjando como maestro, pero seguía siendo un actor provincial más, uno entre miles, y lo sabía. Necesitaba algo distinto, una puerta más grande, un escenario que lo sacara definitivamente de la multitud. Y ese escenario apareció finalmente con el rostro del hombre más poderoso del espectáculo británico, Fred Karno, porque el año 1908 marcó un quiebre definitivo para Charlie Chaplin, que con 19 años cargaba ambición, hambre de grandeza y todavía muy poco reconocimiento, sobreviviendo con actuaciones ocasionales en varietés, mientras sabía, con una certeza casi dolorosa, que su talento necesitaba forma, pulido y una escena lo bastante amplia para desplegarse. Y esa escena se la concedió Karno, que no era solo un empresario, sino el soberano absoluto del music hall, un estratega del humor y un negociante implacable.
cuyo elenco, conocido como el Ejército de Fred Karno, funcionaba como una fábrica de estrellas, una auténtica academia donde no se enseñaba a hacer muecas, sino a construir personajes, a desarrollar situaciones, a respirar en conjunto con otros actores. Entrar en su troupe era el sueño máximo de cualquier comediante, y Sidney Chaplin, que ya era una de las figuras destacadas del grupo, utilizó toda su influencia para abrirle paso a su hermano menor. Aunque el primer encuentro fue un desastre, Karno vio a Charlie, pequeño, pálido, serio, enfundado en un traje gastado, y frunció el ceño con desprecio. «Parece un tuberculoso», murmuró. «¿Eso es un cómico?» Pero Sidney insistió con terquedad, pidió una sola oportunidad, un único papel, y Karno aceptó a regañadientes. Charlie fue asignado a un sketch titulado Partido de Fútbol, donde debía interpretar a un villano que intentaba sobornar al portero. Y aquella noche ocurrió algo inesperado. El joven apagado se transformó en cuanto pisó el escenario, se movía con la elasticidad de un felino, su rostro parecía moldeable, cada gesto arrancaba carcajadas, pero lo decisivo fue que no se limitó a seguir el guión, improvisó. En una escena, al huir de un árbitro furioso, tropezó y cayó, y en lugar de levantarse comenzó a arrastrarse por el suelo fingiendo nadar. Como si el escenario fuera agua, el público estalló. Karno, observando desde el palco, comprendió que tenía frente a sí a un talento bruto, y esa misma noche le ofreció un contrato. Trabajar con Karno se convirtió para Chaplin en una universidad rigurosa. Allí aprendió disciplina, entendió que la comedia no era frivolidad, sino precisión casi matemática. Karno repetía a sus actores: «No hagan caras, la situación debe ser absurda, ustedes deben tomársela en serio», y ese principio, la seriedad enfrentada al caos, se convertiría en la columna vertebral del estilo de Chaplin. Dentro de la compañía obtuvo su papel emblemático, el del caballero ebrio en el famoso sketch Una noche en el Music Hall, un personaje que llevó a la perfección. Aparecía vestido de frac, con sombrero de copa y monóculo, encarnando a un aristócrata pasado de copas, pero sin tambalearse ni exagerar como los cómicos vulgares. Al contrario, luchaba desesperadamente por conservar la dignidad. Intentaba encender un cigarrillo y fallaba, apoyarse en el bastón y éste se escapaba. Su batalla contra la gravedad y los objetos era hilarante y a la vez conmovedora. El público no veía a un borracho sino a un hombre enfrentándose al desorden del mundo. Durante 2 años giró con la compañía de Karno por toda Europa. Actuó en París, Berlín, Viena. Se volvió una estrella. Ganó dinero, vistió buenos trajes, adquirió seguridad. Pero Europa era el viejo mundo, encadenado a sus tradiciones, y Karno, siempre atento al negocio, miraba hacia el oeste. En 1910 anunció una gran gira por los Estados Unidos para el Charlie de 21 años. Aquello era un sueño cumplido. América era la tierra de las leyendas, de la libertad, donde decían que el dinero crecía en los árboles. El cruce del Atlántico en barco fue largo y penoso. Charlie sufrió mareos constantes, pero todo se desvaneció al ver la Estatua de la Libertad y los rascacielos de Nueva York. América lo sacudió por completo. El ritmo, el ruido, la energía, la luz eléctrica, nada se parecía al Londres gris y húmedo. El público estadounidense también era distinto, ruidoso, directo, hambriento de espectáculo. La primera función en Nueva York fue un lleno total. La crítica se rindió. La revista Variedad escribió que aquel inglés de bigote era el mejor cómico visto en años y que su caballero ebrio era una obra maestra. La gira se extendió casi 2 años. Recorrieron el país de costa a costa. Chicago, San Francisco, las praderas interminables. Chaplin absorbía la cultura americana, sus modales, su velocidad. Sentía que esa tierra estaba hecha para él. Cuando regresó a Inglaterra en 1912, ya no encontró su lugar. Londres le resultaba estrecho, apagado, sin pulso. Añoraba la electricidad americana. Y cuando Karno anunció una segunda gira, fue el primero en anotarse. Comenzó en otoño de ese mismo año, esta vez compartiendo escenario con otro actor talentoso, su compañero de cuarto Stan Laurel, futuro integrante del dúo Laurel y Hardy.
Pero para entonces Charlie ya era el líder indiscutido, y lo sabía, sentía que había superado el Music Hall, que necesitaba algo más grande, algo nuevo, una puerta que lo llevara fuera de ese mundo. Él sentía que necesitaba algo más grande, algo que no se desvaneciera al caer el telón, algo capaz de fijar su arte en el tiempo, y en 1913, mientras la compañía actuaba en Filadelfia, ocurrió el episodio que no solo cambiaría la vida de Chaplin, sino también el rumbo de la cultura del siglo XX. Una mañana llegó una telegrama a la oficina del teatro. No iba dirigida a Carno, sino a Charlie Chaplin personalmente. Venía de Nueva York y estaba firmada por los abogados de una empresa llamada Keystone Film. En ese momento el cine aún gateaba, era un entretenimiento barato de feria, películas cortas de 10 o 15 minutos, en blanco y negro, mudas, temblorosas. Los actores de teatro serio lo despreciaban y lo consideraban un arte menor para la multitud, pero Keystone era distinta. Al frente estaba Mack Sennett, conocido como el rey de la comedia, un hombre que había visto actuar a Chaplin en Nueva York y comprendió de inmediato que ese inglés encajaba a la perfección en sus comedias frenéticas de persecuciones, caídas y pasteles volando. La oferta era clara, $150 por semana, 3 veces más de lo que ganaba con Carno. Para alguien que había pasado hambre en Londres, aquello era una cifra casi irreal. Pero no se trataba solo del dinero. Chaplin intuía que el futuro estaba allí, que la película podía conservar su actuación para siempre y multiplicarla ante millones de espectadores al mismo tiempo. Dudó, marcharse a California significaba abandonar una posición segura y lanzarse a lo desconocido, pero su instinto aventurero venció y en diciembre de 1913 firmó el contrato, dio su última función, se despidió de su hermano y de sus amigos, subió a un tren y cruzó el continente rumbo al sol permanente y a los naranjales, hacia un lugar que entonces no era más que un suburbio polvoriento de Los Ángeles, pero que pronto se convertiría en el centro del mundo, Hollywood. A comienzos de 1914, el tren llegó a la ciudad. Hollywood lo recibió con luz cegadora, olor a polvo y una sensación constante de caos. La Keystone estaba instalada en Edendale, un espacio que se parecía más a una obra en construcción o a un manicomio que a un templo del arte. Gente corriendo en todas direcciones, directores gritando órdenes, petardos explotando, coches dando vueltas sin parar. Sennett era un genio del desorden, sus comedias eran rápidas, burdas, directas, basadas en patadas, persecuciones, caídas en el barro y tartazos. Él creía que el espectador no debía pensar, debía reírse cada 5 segundos. Los actores eran consumibles, simples acróbatas. Para Chaplin, formado en la escuela de Carno, donde se valoraban la pausa, la precisión y el carácter, aquello fue un golpe brutal. Se sentía fuera de lugar. Su primer día de rodaje terminó en desastre. El director Henry Lerman, tosco e impaciente, le gritaba sin parar: «¿Qué haces parado? Haz algo, cae, corre». Chaplin intentaba actuar con sutileza, usar el rostro, la mirada, y Lerman llamaba a eso lentitud inglesa y cortaba todas sus mejores escenas. La primera película en la que apareció, Ganándose la vida, estrenada el 2 de febrero de 1914, fue para él un fracaso absoluto. Interpretaba a un dandy tramposo con sombrero de copa, monóculo y bigote largo, un villano típico de melodrama. La cinta era un producto estándar de Keystone, donde la personalidad se diluía en la confusión. Chaplin cayó en la desesperación, pensó que había cometido un error al venir. Sennett tampoco estaba convencido y llegó a considerar despedir a aquel inglés extraño tras un solo filme, pero el azar le concedió una segunda oportunidad. Pocos días después, Sennett preparaba un cortometraje titulado Carreras de autos para niños. Necesitaba un personaje que estorbara a los corredores y al equipo de filmación. Miró a Chaplin, que deambulaba abatido por el estudio, y le lanzó una orden seca: «Necesitamos algo gracioso. Ve al vestuario y ponte cualquier cosa ridícula, lo que sea, pero que haga reír». Ese instante quedó grabado en la historia. Chaplin entró en el vestuario masculino común, sin una idea clara. Solo buscaba contraste.
encontró unos pantalones enormes que habían pertenecido al corpulento Roscoe Arbuckle, y se los puso. Le colgaban como un saco. Halló una chaqueta diminuta, demasiado pequeña incluso para el actor más bajo. Se la enfundó y le apretó los hombros como un corsé. Eligió unos zapatos gigantes del número 45 y para que no se le salieran, los colocó en pies opuestos, el derecho en el izquierdo y el izquierdo en el derecho. Eso lo obligó a arrastrar los pies y girarlos hacia afuera. Así nació su manera de caminar. Sobre la cabeza colocó un bombín pequeño que se balanceaba de forma absurda. Tomó una caña de bambú flexible como bastón, se miró al espejo y comprendió que aún faltaba algo. El rostro se veía demasiado joven, necesitaba añadir edad sin ocultar la expresión, algo mínimo que completara la figura que estaba a punto de cambiarlo todo. Encontró un pequeño trozo de crepé negro, lo recortó con cuidado hasta darle forma de diminutos bigotes trapezoidales, como un cepillo de dientes en miniatura, y los pegó bajo la nariz. Y cuando salió del vestuario hacia la luz blanca y despiadada de California, todo el equipo de rodaje se quedó inmóvil durante un segundo, incluso el severo Sennett, y luego estallaron en carcajadas, porque frente a ellos ya no estaba el actor Charlie Chaplin, sino una criatura distinta, un vagabundo recién nacido, un personaje que parecía haber caminado hasta allí desde otra dimensión. Más tarde Chaplin escribiría que aún no conocía el carácter exacto de aquella figura, pero que en el instante en que se puso el traje, la ropa y el maquillaje le hablaron, le dictaron quién era: un caballero pobre, un poeta sin palabras, un soñador solitario que siempre espera algo mejor y por eso mismo tropieza una y otra vez con la desgracia. Durante el rodaje de carreras de autos para niños, Chaplin se lanzó a improvisar sin freno, invadía la pista delante de los coches en marcha, se detenía a acomodarse el bombín, saludaba con cortesía a la cámara, hacía caer a los policías con una elegancia absurda. Aquello era nuevo, explosivo, los espectadores en las salas enloquecieron, jamás habían visto algo así. Ese hombrecito provocaba risa pero también respeto, no era un payaso vulgar sino un saboteador del orden, un anarquista que desarmaba el mundo simplemente caminando por él. Sennett comprendió que había descubierto una mina de oro y permitió que Chaplin siguiera usando aquel personaje. Solo en 1914 apareció en más de 30 películas. Trabajaba hasta el agotamiento, pero no solo actuaba, aprendía, observaba, entendió muy pronto que los directores de Keystone no sabían exprimir la esencia del vagabundo, aceleraban demasiado, no dejaban respirar las escenas, y Chaplin comenzó a rebelarse, discutía, detenía los rodajes, exigía repetir tomas, una insolencia impensable para un recién llegado. Pero sus películas llenaban las salas y Sennett, aunque irritado, terminó cediendo y le permitió dirigir sus propias cintas. El Chaplin director fue una revelación, ralentizó el ritmo, introdujo primeros planos para mostrar emociones, mezcló la farsa grosera con lirismo y crítica social. En El nuevo conserje presentó por primera vez al vagabundo no solo como un objeto de risa, sino como alguien digno de compasión. Hacia finales de ese año, Chaplin era la mayor estrella del estudio Keystone y el cómico más famoso de Estados Unidos. Su contrato estaba a punto de expirar. Sennett, consciente de que estaba a punto de perder a la gallina de los huevos de oro, le ofreció un aumento espectacular, $400 por semana, pero Chaplin ya sabía cuánto valía. Otro estudio, Essanay, le propuso $1,250 semanales más un bono de $10,000 por firmar, una cifra que superaba incluso el sueldo del presidente del país. Chaplin aceptó sin dudarlo, dejaba Keystone como vencedor. Había llegado como nadie y se marchaba como rey, con un estilo propio, un héroe propio y libertad creativa total, y sobre todo con el amor de millones de personas que veían en aquel pequeño vagabundo su propio reflejo, gente pequeña, intentando mantenerse en pie dentro de un mundo enorme, cruel y ridículo. En 1915 Chaplin pasó oficialmente a Essanay,
Ya no era un actor contratado, sino un creador. Le dieron su propio equipo, sus cámaras, control absoluto, y lo aprovechó hasta el límite. Fue allí donde el vagabundo adquirió la profundidad y humanidad que lo harían inmortal. La película titulada Simplemente el vagabundo, estrenada en abril de ese año, marcó un antes y un después. Por primera vez apareció con claridad la fórmula de la risa atravesada por lágrimas. La historia era sencilla. El vagabundo salva a la hija de un granjero de unos ladrones, se enamora de ella, trabaja en la granja, pero al final comprende que ella ya tiene prometido. Un joven apuesto y acomodado, consciente de que sobra, escribe una nota de despedida y se marcha. El desenlace se convirtió en un icono del cine. La cámara observa la espalda del hombrecito alejándose por un camino polvoriento, los hombros caídos, aplastado por la tristeza. El espectador está a punto de llorar cuando de pronto el vagabundo se detiene, se sacude, da su característico puntapié al suelo, se ajusta el bombín y con una caminata elástica y optimista avanza hacia el horizonte. No está derrotado, sigue listo para la siguiente aventura. Ese final dijo más que 1000 discursos. Siempre existe la esperanza. En esa película Chaplin encontró también a su compañera ideal, una actriz llamada Edna Purviance, hermosa, serena, de una feminidad suave. No era una cómica nata, pero poseía algo esencial, naturalidad. Junto a ella la excentricidad de Chaplin brillaba aún más. Edna se convirtió en su musa y en su amor. Su relación duró varios años, y aunque el romance terminó, siguieron unidos por una amistad que se mantuvo hasta el final de la vida de ella. Ella apareció en más de 30 de sus películas, y para Chaplin, que había pasado la vida persiguiendo un ideal inalcanzable, Edna fue un refugio silencioso, un puerto tranquilo en medio del oleaje violento de sus pasiones. Mientras tanto su fama crecía hasta volverse algo casi inquietante, un fenómeno que desbordaba cualquier medida razonable y que pronto recibió un nombre propio, la Chapliniada, porque su rostro empezó a multiplicarse por todas partes. Muñecos con bombín en los escaparates, juguetes, historietas impresas, canciones populares que lo mencionaban. Una incluso decía que la luna brillaba para Charlie Chaplin. Imitadores aparecían en cada circo y cada music hall. Y la leyenda cuenta que un día, por pura diversión, Chaplin participó de incógnito en un concurso de dobles de sí mismo en San Francisco y quedó tercero, aunque otros juraban que terminó 20º. En cualquier caso, la anécdota solo alimentó el mito. En 1916. Su contrato llegó a su fin y comenzó una nueva batalla. Por quedarse con el genio, el estudio Matual le ofreció condiciones que sacudieron a toda la industria: $670,000 al año, 10,000 por semana, y un bono de 150,000 solo por firmar, cifras que hoy equivaldrían a unos 15 millones. A los 26 años, aquel antiguo niño hambriento de los barrios pobres de Londres se convirtió en uno de los hombres más ricos del planeta, y cuando le preguntaron si semejante suma no le hacía perder la cabeza, respondió sin dudar que no quería lujo, que necesitaba ese dinero para comprar independencia. El periodo en Mutual, entre 1916 y 1917, sería recordado por él como el más feliz de su carrera. Rodó 12 películas y cada una dejó huella. La casa de empeños, Calle Tranquila, El inmigrante, y fue precisamente en esta última donde tocó por primera vez una herida social abierta, aquella escena en la que el barco cargado de inmigrantes pasa junto a la Estatua de la Libertad, mientras los oficiales empujan a la gente con cuerdas como si fueran animales. Fue una bofetada directa al sueño americano. Los censores reaccionaron con furia, pero Chaplin se mantuvo firme. Para entonces ya se había transformado en un perfeccionista obsesivo. Si en Keystone una película se hacía en una semana, ahora podía pasar meses trabajando en un solo corto. Filmaba kilómetros de celuloide, repetía una simple entrada a una habitación decenas de veces hasta encontrar el ritmo exacto. Los actores se desesperaban, los productores se llevaban las manos a la cabeza por los costos, pero él no cedía. Solía decir que lo bueno era enemigo de lo excelente. Construyó su propio laboratorio creativo, el estudio La Brea, su castillo personal.
Allí era absoluto, controlaba el guión, el reparto, el montaje, incluso la música, porque aunque el cine fuera mudo, siempre elegía personalmente el acompañamiento que tocarían las orquestas en las salas. Sin embargo, fuera de esas paredes, en la vida real, seguía siendo vulnerable. Su fortuna y su fama atraían no solo admiradores, sino también depredadores, y en 1918 cayó en una trampa que estuvo a punto de costarle todo. Conoció a Mildred Harris. Era un momento tenso para el país. Estados Unidos acababa de entrar en la Primera Guerra Mundial y Chaplin, como ciudadano británico, fue atacado por no ir al frente. Para acallar las críticas, recorrió el país vendiendo bonos de guerra, subía a los escenarios, hacía bromas, pedía comprar préstamos de la libertad y logró recaudar millones. Pero mientras la guerra rugía en Europa, otra se gestaba en su vida privada. En una fiesta conoció a Mildred, tenía apenas 16 años, era actriz, una joven promesa de belleza deslumbrante y rostro de muñeca, aunque, como él mismo admitiría con amargura más tarde, sin demasiada profundidad, iniciaron una relación impulsiva, cargada de deseo pero vacía de amor, y pronto ella le dio una noticia que cayó como un rayo: estaba embarazada. Para Chaplin aquello fue una catástrofe. En la América puritana, una relación con una menor y un embarazo fuera del matrimonio significaban la ruina total. Podía ser acusado de corrupción de menores, sus películas boicoteadas, la madre de Mildred presionaba con amenazas de escándalo. No tenía salida. En octubre de 1918 se casaron en secreto, una boda que para él se sintió como un entierro. Caminaba como si lo llevaran al cadalso. Poco después se supo la verdad: el embarazo era falso. Mildred o su madre habían mentido para atrapar al soltero más rico de Hollywood. Chaplin estalló de rabia, se sintió traicionado, utilizado. La vida conyugal se convirtió en una guerra fría. Ella exigía atención, dinero, fiestas. Él huía al estudio, se encerraba allí y trabajaba hasta el agotamiento para no volver a casa. Pero al cabo de un año Mildred quedó realmente embarazada, y Chaplin, pese a su rechazo al matrimonio, se aferró a la esperanza de que un hijo lo cambiara todo. El 7 de julio de 1919 nació un niño al que llamaron Norman Spencer Chaplin, pero el bebé llegó al mundo con graves malformaciones y vivió apenas 3 días. La muerte de su primogénito fue un golpe devastador, una herida profunda que dejó a Chaplin frente a un dolor para el que ni la risa ni el genio tenían defensa. Él, que había crecido sin un padre y con la ausencia como paisaje habitual, había soñado con darle a su hijo todo aquello que a él le fue negado, y cuando lo perdió lo enterró bajo una piedra sencilla, casi invisible, con una inscripción mínima y devastadora: pequeño ratón. Ese golpe terminó de destruir lo que quedaba de su matrimonio. Ya no podía soportar la presencia de Mildred, y hundido en una depresión profunda, buscando una forma de anestesiar el dolor sin lograrlo, se lanzó a trabajar en una nueva película. La chispa surgió de manera inesperada, cuando vio en un music hall a un bailarín actuando junto a su hijo pequeño. El niño era torpe y encantador, frágil y vivo, y en ese instante algo encajó en la mente de Chaplin. Comprendió que su siguiente historia debía hablar de un vagabundo y de un niño abandonado. Para el papel del pequeño, eligió a un niño de 4 años llamado Jackie Coogan, un prodigio natural con ojos enormes capaces de decirlo todo, y una asombrosa habilidad para imitar gestos y emociones. Chaplin se vio reflejado en él como en un espejo del pasado. El rodaje de la película, titulada El Chico, se extendió durante más de un año, un tiempo inaudito. Chaplin estaba poseído por la idea de crear algo que no fuera solo una comedia, sino una tragedia con alma. Enseñaba a Jackie cada movimiento, cada pausa, cada mirada. Entre ellos nació una relación extraña y profunda. Chaplin, que había perdido a su propio hijo, encontró consuelo en ese niño ajeno, lo mimaba, jugaba con él,
y la escena en la que un trabajador social arranca al niño de los brazos del vagabundo y lo arroja a la parte trasera de un camión se convirtió en el corazón de la película. Jackie lloró de verdad, y la leyenda dice que antes de rodar Chaplin le susurró que si no lo hacía bien, lo llevarían a un orfanato de verdad. El dolor del niño y el del vagabundo se fundieron en uno solo. En medio del rodaje, Mildred Harris presentó la demanda de divorcio. Sus abogados amenazaron con embargar la película como garantía de manutención. Chaplin entró en pánico. No podía permitir que su obra fuera mutilada o subastada, así que llevó a cabo una huida real, junto a su fiel operador, Rolly Tocero, y decenas de cajas con negativos, más de 150.000 metros de película. Escapó de California rumbo a Salt Lake City. Allí montaron el filme en una habitación de hotel, extendiendo el celuloide sobre las camas y escondiéndose de los agentes judiciales. En 1921, el chico llegó por fin a las pantallas y el impacto fue descomunal. No fue solo éxito, fue un fenómeno universal. Las salas lo proyectaban durante meses, el público reía y lloraba al mismo tiempo. Chaplin demostró que el cine podía ser arte mayor al unir farsa y tragedia en una sola forma, creando lo que luego se llamaría tragicomedia. El divorcio con Mildred se concretó y le costó $100.000, pero recuperó la libertad y se encontraba en la cima absoluta. Decidió tomarse un descanso y regresar a Europa por primera vez en 10 años. En 1921 volvió al viejo continente, pero ya no como un actor pobre del music hall, sino como el hombre más famoso del planeta. Lo recibieron como a un salvador. En Londres una multitud de 100.000 personas colapsó las calles solo para verlo pasar. En París lo alzaban en brazos, Berlín, Viena, el mismo clamor, Charlie. Charlie se reunió con H. Wells, con Bernard Shaw, con miembros de la realeza, comprendió que su arte había atravesado idiomas y fronteras. Pero en Londres también regresó a los lugares de su infancia, Kennington, Lambeth, y encontró la misma pobreza intacta. Esa visita le dejó una tristeza profunda. Entendió que la fama y el dinero no borran el pasado. Al volver a Estados Unidos, junto a sus amigos Douglas Fairbanks, Mary Pickford y el director David Wark Griffin, llevó a cabo una revolución silenciosa. Fundaron la compañía United Artists. Hasta entonces los actores eran propiedad de los estudios. Estos decidían qué hacer, cuánto ganar y cómo vivir. United Artists rompió ese sistema. Los artistas pasaron a ser dueños de su trabajo, financiaban sus películas y controlaban los beneficios. Un magnate furioso dijo que los locos se habían adueñado del manicomio, pero ese manicomio se convirtió en el estudio más libre de Hollywood. Ahora Chaplin no era solo director, era un magnate. Podía tardar 1 año, 2 o 3 en una película si eso exigía la perfección, y empezó a preparar su proyecto más ambicioso. La Quimera del Oro. En 1924 necesitaba una protagonista y eligió a Lita Grey. Tenía 16 años. Otra vez esa edad maldita. Ya había aparecido fugazmente en el chico como un ángel tentador, una ironía cruel. Ahora había crecido y era una joven deslumbrante. Chaplin, con 35 años, volvió a perder el control y a repetir el mismo error. Comenzó el romance, la pasión desbordada y poco después la noticia que ya conocía demasiado bien, un embarazo que anunciaba que la historia estaba a punto de repetirse. Pero esta vez el peligro era mucho mayor, porque en California las leyes se habían endurecido y una relación con una menor podía significar hasta 30 años de prisión, y la madre de Lita Grey resultó ser aún más feroz que la de Mildred. No habló de chismes ni de vergüenza pública, sino de tribunales y cárceles. Chaplin entró en pánico, intentó comprar silencio con dinero, propuso pagar un aborto, buscó salidas desesperadas, pero la familia Grey se mantuvo inflexible. Solo aceptaban una solución, el matrimonio, y al final él cedió. Se casaron en secreto en México, en un pequeño pueblo llamado Empalme, y según contaban quienes lo acompañaron, durante el viaje Chaplin murmuró con amargura que aquello era mejor que la cárcel. Aunque no por mucho, ese matrimonio se convirtió en un infierno que hizo parecer el anterior casi soportable.
Lita era caprichosa, ruidosa, sin educación ni interés por el mundo que él habitaba. Despreciaba a sus amigos, odiaba su trabajo y terminó odiándolo a él. Llenó la casa de parientes escandalosos y Chaplin escapaba cada vez más hacia el único lugar donde aún podía respirar. El estudio. Allí se encerraba días enteros, trabajando hasta el agotamiento. Terminó quitándole a Lita el papel femenino en La Quimera del Oro. Su embarazo ya era evidente y además carecía del talento necesario. Fue sustituida por Georgia Hale. Pero al volver a casa lo esperaban una esposa a la que detestaba y pronto también un hijo. Nació Charles Jr. y al año siguiente Sidney. Y en 1927 todo estalló. Lita Grey pidió el divorcio y decidió arrastrarlo consigo al abismo. Sus abogados presentaron una demanda de 42 páginas que terminó filtrándose a la prensa y se vendió por millones de ejemplares como si fuera una novela pornográfica. En ese documento Lita lo acusaba de crueldad, infidelidad, de obligarla a abortar y sobre todo de prácticas sexuales consideradas aberrantes en la moral de la época. Se hablaba de sexo oral, que entonces era visto en Estados Unidos como un delito contra las buenas costumbres. El país quedó en shock. Asociaciones femeninas exigieron prohibir sus películas, predicadores lo maldecían desde los púlpitos, los diarios lo llamaban monstruo sexual y sátiro degenerado. Parecía que la carrera del gran comediante había terminado. Chaplin rozó el suicidio. Su cabello se volvió blanco en cuestión de días, dejó de dormir y para frenar la avalancha aceptó todas las condiciones. Pagó a Lita Grey una suma récord, más de $600.000, lo que hoy equivaldría a unos 10 millones, y además creó un fondo fiduciario para sus hijos. Fue el divorcio más caro de la historia de Hollywood. Lita obtuvo el dinero, Chaplin recuperó la libertad y ganó canas prematuras, pero contra todo pronóstico, el público no le dio la espalda. Cuando se estrenó El Circo, filmado en medio de ese infierno personal y protagonizado por un payaso triste, la gente volvió a reír y a llorar. El talento resultó más fuerte que el escándalo, aunque algo se quebró definitivamente en él. Se volvió reservado, desconfiado, empezó a temerle a las personas y a un enemigo nuevo y más aterrador que cualquier mujer. Comenzó a temerle al sonido, mientras La Quimera del Oro nacía entre tormentos. La idea le había llegado al ver fotografías estereoscópicas de la fiebre del oro de Klondike, de 1896, interminables columnas de hombres avanzando por el paso helado de Chilkoot. Allí vio una tragedia épica y al mismo tiempo un potencial cómico inmenso. Decidió filmar en exteriores, en las montañas de Sierra Nevada, una locura logística, trasladar personas, cámaras y decorados a la nieve. Pero Chaplin exigía verdad. Contrató a cientos de vagabundos en Sacramento para que interpretaran a los buscadores de oro escalando la montaña, aunque el mayor problema no fue el clima, sino su propia vida desmoronándose. El escándalo con Lita Grey estaba en pleno auge, y Chaplin trabajaba como un poseso para no perder la razón. La escena en la que el vagabundo hambriento y Big Jim, interpretado por Max Swain, hierven y se comen un zapato se volvió legendaria. El calzado estaba hecho de regaliz. La escena se repitió durante 3 días. Comieron tantos zapatos de azúcar que Swain terminó con una grave indigestión y fue hospitalizado por un colapso, pero en pantalla el resultado era a la vez cómico y devastador. El vagabundo devoraba los cordones como si fueran espaguetis y chupaba los clavos como huesos. Un canto a la resistencia humana. Otro momento inmortal fue el baile de los panecillos, cuando el vagabundo clava 2 tenedores en bollos de pan y los hace danzar sobre la mesa para divertir a unas chicas. Pura magia cinematográfica, sin palabras ni trucos, solo 2 manos y 2 trozos de pan. La película se estrenó en 1925 y el impacto fue ensordecedor. La crítica la proclamó como su obra maestra y el propio Chaplin diría después que era la película por la que quería ser recordado. Pero en 1927 ocurrió algo que sacudió Hollywood con más fuerza que cualquier escándalo anterior. Cuando se estrenó El cantante de jazz y el público escuchó por primera vez una voz salir de la pantalla,
El mundo del cine se fracturó en dos. Comenzó la era de las películas habladas y los estudios entraron en pánico, reconstruyéndose a toda prisa mientras una generación entera de actores del cine mudo era expulsada sin contemplaciones porque sus voces no servían para el micrófono. Figuras inmensas como Buster Keaton o Harold Lloyd empezaron a desvanecerse ante una audiencia que ahora exigía palabras, canciones, ruido constante, y Chaplin sintió auténtico terror. Estaba convencido de que el sonido era la muerte del cine como arte. Repetía que el cine era pantomima pura, que las palabras empobrecían lo esencial, que el vagabundo era universal precisamente porque callaba, porque si hablaba se convertiría en un simple inglés pequeño y perdería su misterio. Todos a su alrededor insistían, productores, colegas, incluso sus socios de United Artists, le advertían que debía hablar o desaparecería, pero Chaplin se negó. Tomó la decisión más peligrosa de su carrera y en pleno auge del sonido cuando el cine mudo ya era considerado una reliquia, empezó a rodar una película sin diálogos, Luces de la ciudad. El rodaje comenzó en 1928 y se prolongó casi 3 años, una tortura de perfeccionismo. Buscaba a la actriz ideal para el papel de la florista ciega y eligió a Virginia Cherrill, una joven de la alta sociedad que nunca había actuado. Era hermosa pero incapaz de comprender lo que él buscaba. El clima en el set se volvió insoportable. Ella se aburría, no entendía indicaciones. Un día mientras Chaplin intentaba concentrarse en una escena desgarradora, ella preguntó con total indiferencia: «Señor Chaplin, falta mucho para el almuerzo». La furia de Chaplin fue inmediata y la despidió. Incluso intentó volver a filmar todas las escenas con Georgia Hale, su antigua colaboradora, pero algo se había perdido. La chispa ya no estaba allí. Tuvo que tragarse el orgullo, rogarle a Cherrill que regresara y duplicarle el sueldo. La escena de la primera reunión entre el vagabundo y la florista, cuando ella lo confunde con un millonario por el sonido de la puerta de un automóvil que se cierra, se rodó durante semanas. Chaplin hizo 342 tomas buscando el malentendido perfecto, el ritmo exacto. Cuando la película se estrenó en 1931, casi todos anunciaron un desastre. Cine mudo en ese año parecía una locura, pero en la premiere de Los Ángeles, la sala entera lloró. Entre los invitados estaba Albert Einstein, que no pudo contener las lágrimas en la escena final, cuando la joven, ya curada de la ceguera, toma la mano del vagabundo y lo reconoce por el tacto. Ella pregunta con un hilo de voz si es él, y él responde solo con una mirada. Fue una victoria absoluta. Chaplin demostró que el arte verdadero no dependía de la tecnología y que podía derrotar al sonido con silencio. Sin embargo, tras el estreno, sintió un vacío profundo. Sabía que había sido la última gran victoria del cine mudo. El mundo había cambiado y él debía encontrar su lugar en una realidad nueva, ruidosa y peligrosa. Decidió huir, escapar de Hollywood, del cine sonoro y de sí mismo. Emprendió un viaje alrededor del mundo que duró un año y medio. En Londres lo recibían multitudes. En Berlín vio desfilar a los nazis y percibió que algo oscuro se acercaba. En París fue condecorado con la Legión de Honor, pero el encuentro decisivo ocurrió en Oriente. En India conoció a Mahatma Gandhi, dos figuras diminutas frente a frente, el hombre del bombín y el hombre del taparrabos. Hablaron de máquinas. Gandhi le explicó por qué rechazaba la industrialización, porque quitaba trabajo y dignidad a las personas y las convertía en esclavas. Chaplin, que siempre había creído en el progreso, quedó sacudido. Por primera vez reflexionó sobre el costo social del capitalismo. Cuando regresó a Estados Unidos en 1932, encontró un país aplastado por la Gran Depresión, filas interminables para recibir sopa, desempleados durmiendo en parques, huelgas reprimidas por la policía. Comprendió que el vagabundo ya no podía ser solo un personaje gracioso. Debía convertirse en la voz de esa gente. Fue entonces cuando conoció a Paulette Goddard. Tenía 22 años y no se parecía en nada a sus esposas anteriores. Era alegre, audaz, inteligente, un torbellino con falda. No le pedía dinero ni protección,
Quería trabajar. Entre ellos nació un romance que pronto derivó en matrimonio. Mantenido en secreto durante un tiempo y rodeado de rumores, Paulette se convirtió en su musa y compañera creativa, la mujer que lo acompañaría en la siguiente etapa de una vida que ya no podía separarse del ruido del mundo. Fue la única mujer capaz de estar a la altura de Chaplin en escena, no como sombra ni adorno, sino como fuerza viva, y juntos comenzaron a trabajar en la película que debía responder al colapso del mundo moderno. Tiempos modernos, una idea que nació tras una conversación con un joven periodista que le habló de las crisis nerviosas de los obreros en las cadenas de montaje de Detroit. Hombres que repetían el mismo gesto miles de veces al día hasta perder la razón, y Chaplin imaginó de inmediato a un ser humano absorbido por una máquina gigantesca, reducido a engranaje. El rodaje comenzó en 1934 y fue una sátira feroz de la sociedad industrial. El vagabundo trabaja apretando tuercas en una fábrica, el ritmo se acelera hasta lo inhumano, sus manos no pueden detenerse y continúan girando incluso después del final de la jornada. En una de las escenas más célebres es literalmente tragado por el interior de la máquina y gira entre engranajes y ruedas dentadas, una imagen cómica y aterradora al mismo tiempo, el hombre convertido en pieza reemplazable. En este film Chaplin volvió a rechazar los diálogos, pero utilizó el sonido como arma, el ruido ensordecedor de las máquinas, los silbatos, la voz del director que da órdenes a través de pantallas, un anticipo del Gran Hermano. Todo era violencia sonora, y en el final, el vagabundo habla por primera vez, pero no con palabras. En la escena del café debe cantar una canción. Olvida la letra escrita en los puños de la camisa que salen volando y comienza a improvisar en un idioma inexistente, una mezcla de francés, italiano y puro disparate. Fue un gesto genial, dio voz a su personaje sin romper su universalidad. Todos lo entendían porque el lenguaje de la emoción no necesita traducción. El final de Tiempos modernos se volvió histórico. Por primera vez el vagabundo no camina solo por la carretera. A su lado va la muchacha interpretada por Paulette Goddard. Ella llora, teme el futuro, y él le dice con un simple cartel que no se rinda, que saldrán adelante y juntos avanzan hacia el amanecer. Era una despedida. Chaplin sabía que en el mundo del sonido y de las amenazas reales ya no había lugar para el vagabundo. Fue la última vez que apareció ese personaje. La película se estrenó en 1936. El éxito fue enorme, pero la reacción dividida. En Alemania e Italia fue prohibida. Nazis y fascistas vieron propaganda comunista, banderas rojas, huelgas. En Estados Unidos la prensa conservadora inició una ofensiva, acusándolo de izquierdista y antiamericano. J. Edgar Hoover abrió un expediente en su contra. El ídolo de América empezaba a convertirse en un extranjero sospechoso, pero la mayor confrontación aún estaba por llegar. En Europa había surgido un hombre extrañamente parecido a él, Adolf Hitler, y a finales de los años 30 el mundo se hundía en la oscuridad. Hitler había tomado el poder en Alemania, y Chaplin quedó perturbado por el parecido casi místico entre ambos. Nacidos el mismo mes y el mismo año, abril de 1889, con solo 4 días de diferencia, de la misma estatura, de origen humilde y con fama mundial. Y sobre todo el bigote idéntico, el famoso bigote de cepillo de dientes. Chaplin estaba convencido de que Hitler se lo había robado y decía con ironía que se lo haría pagar riéndose de él. En 1938 anunció que rodaría una comedia sobre Hitler, lo que desató el pánico. Estados Unidos seguía una política aislacionista. Los grandes estudios temían perder el mercado alemán. El gobierno británico insinuó que la película podía ser censurada para no irritar al Führer. Productores y amigos le rogaron que desistiera. Recibió cartas con amenazas de simpatizantes nazis en América, pero Chaplin fue inflexible. Declaró que haría la película aunque tuviera que alquilar él mismo cada cine del país. Invirtió su propio dinero, $2 millones, y en El Gran Dictador, estrenada en 1940, interpretó 2 papeles: Adenoid Hynkel, dictador de Tomania,
una parodia feroz de Hitler mostrado no como demonio, sino como un ser histérico, vanidoso y ridículo. La escena en la que baila con un globo terráqueo inflable al ritmo de Wagner se convirtió en una de las más icónicas del cine, un ballet de poder y locura. El globo estalla en sus manos simbolizando el fracaso inevitable de los sueños de dominación. El segundo papel fue el de un humilde barbero judío, un hombre pequeño y vulnerable, cercano al vagabundo, que intenta sobrevivir en el gueto. Fue la primera vez que Hollywood habló abiertamente de la persecución de los judíos, y en el final Chaplin rompió todas las reglas, abandonó la comedia y pronunció un discurso directo a cámara, un alegato apasionado contra el odio, el fascismo y la deshumanización, pidiendo compasión, democracia y solidaridad, palabras que resonaron como un grito en un mundo al borde del abismo. Chaplin, sin ser judío, aunque la propaganda nazi afirmara lo contrario, sentía una solidaridad profunda con el pueblo perseguido, una solidaridad nacida no de la religión sino de la experiencia compartida del desprecio, del exilio interior y del miedo, y el rodaje comenzó apenas una semana antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, cuando Europa ya crujía como una casa a punto de incendiarse. Y cuando la película se estrenó en octubre de 1940, Francia ya había caído y Gran Bretaña luchaba sola contra la oscuridad. El mundo ya no tenía ganas de reírse de Hitler, pero Chaplin los obligó a hacerlo, porque el final de la película fue algo jamás visto. El barbero, confundido con el dictador, es llevado ante un ejército que espera un discurso de odio, y en ese instante ocurre la metamorfosis. Chaplin rompe el personaje, mira directamente a la cámara y habla durante 6 minutos que cambiaron la historia del cine. No son palabras del barbero ni del dictador. Son las palabras desnudas de Charlie Chaplin, hablando de paz, de fraternidad, de la dignidad humana, diciendo que los hombres no deben ser esclavos de las máquinas ni de los tiranos, que no son ganado ni engranajes, que son seres humanos con amor en el corazón. Esa arenga recorrió el mundo, fue reproducida en periódicos, leída por la radio, citada en discursos, y se convirtió en un acto de valentía cívica en un tiempo dominado por el miedo. La película fue un éxito colosal. Se decía que Hitler la había visto 2 veces, y Chaplin confesaba que daría cualquier cosa por saber qué pensó al verla. Pero ese triunfo tuvo un precio. Las fuerzas conservadoras de Estados Unidos lo acusaron de antifascismo prematuro, que en ese momento se leía como comunismo. Empezaron a llamarlo rojo, antipatriota, extranjero peligroso, y las nubes se cerraron sobre él. Y justo cuando estaba políticamente más expuesto, recibió el golpe más cruel en su vida privada. En 1941, tras separarse de Paulette Goddard, Chaplin, con 52 años, estaba solo y entonces conoció a Joan Barry, una joven actriz de 22 años, hermosa pero inestable. Iniciaron una relación. Él incluso firmó un contrato con ella soñando con convertirla en estrella. Pero pronto quedó claro que Joan sufría graves trastornos mentales, escenas de histeria, persecuciones. Una noche irrumpió en su casa armada con una pistola, amenazando con suicidarse. Chaplin rompió todo vínculo, creyendo que el infierno había terminado. Pero en 1943, Joan anunció a la prensa que estaba embarazada de él. Comenzó un proceso de paternidad que se convirtió en espectáculo público. Chaplin se sometió a análisis de sangre que demostraban de forma inequívoca que no era el padre, pero en la California de los años 40 la ciencia no bastaba frente al prejuicio. El juez declaró inadmisible la prueba porque contradecía el testimonio de la mujer. El juicio degeneró en circo. El fiscal lo llamó degenerado moral, corruptor de la juventud americana. La prensa, alentada por enemigos como la columnista Hedda Hopper, en contacto con el FBI, lo destrozó. El veredicto fue absurdo. Chaplin declarado padre, obligado a pagar manutención hasta la mayoría de edad. Un triunfo del fanatismo sobre los hechos. Su reputación quedó pulverizada, y aún faltaba lo peor. El FBI de J. Edgar Hoover buscaba encarcelarlo o expulsarlo del país. Utilizaron la ley Mann, acusándolo de transportar a una mujer entre estados con fines inmorales, por comprarle un billete de tren de Los Ángeles a Nueva York.
Se enfrentaba a más de 20 años de prisión. Era una causa fabricada, una venganza política. Fue absuelto por falta de pruebas, pero la mancha quedó. Al mismo tiempo continuaba la persecución ideológica. Durante la guerra, Chaplin había pedido públicamente abrir un segundo frente para ayudar al ejército soviético. Comenzaba sus discursos diciendo: camaradas, no era comunista, era humanista. Pero para el aparato represivo eso no importaba. En 1947 estrenó Monsieur Verdoux, una sátira negra donde un hombre asesina a mujeres ricas para alimentar a su familia. Y la película concluía con una frase demoledora, que un asesinato convierte a un hombre en criminal, pero millones de asesinatos lo convierten en héroe. El público no estaba preparado. Veteranos de guerra protestaron frente a los cines. Chaplin fue citado a interrogatorios en Washington. Le preguntaban por qué no había solicitado la ciudadanía estadounidense, si pertenecía a algún partido, y entonces comprendió que la América que él había amado ya no lo amaba. Pero incluso en esa oscuridad absoluta, cuando parecía haberlo perdido todo, apareció un último rayo de luz que cambiaría el final de su vida. En 1943, cuando el escándalo con Joan Barry todavía ardía como una herida abierta, apareció en su vida una O'Neill, una muchacha de apenas 18 años frente a un hombre de 54 que llevaba demasiadas batallas a la espalda, hija del gran dramaturgo Eugene O'Neill, quien la maldijo por ese amor y la borró de su vida, pero para Chaplin ella no fue una traición sino un refugio, la primera persona que no quiso poseerlo ni salvarse con él, sino simplemente estar. Y en esa calma inesperada, él encontró por fin la forma de ser amado sin condiciones, de ser hogar para alguien y tener un hogar a cambio. Y así pasaron los años hasta que en septiembre de 1952, Charlie Chaplin, una y sus 4 hijos subieron a bordo del transatlántico Reina Isabel en Nueva York, rumbo a Londres. Iban a la premiere de su nueva película Luces de Candilejas, una obra profundamente personal sobre un viejo payaso llamado Calvero, que se apaga sobre el escenario mientras entrega su arte a una joven bailarina, una despedida disfrazada de historia, y Chaplin creía que se marchaba solo de viaje, pero cuando el barco ya estaba en mar abierto llegó la radiograma que le cambió la vida. El fiscal general de Estados Unidos había anulado su visado de reentrada, seguía siendo ciudadano británico y se le informaba que si quería volver, tendría que someterse a interrogatorios humillantes sobre su moral y sus ideas políticas. Fue una puñalada limpia y calculada. Hoover y el FBI habían esperado a que saliera del país para cerrar la puerta, y Chaplin entendió al instante que no era un trámite sino un destierro, que lo habían expulsado del país al que había entregado 40 años de su talento, y la decisión fue inmediata y definitiva: no regresaré a esa desgraciada nación, ni aunque Jesucristo sea presidente. Dijo con rabia, envió un telegrama renunciando a luchar por el visado, y leal hasta el final, volvió brevemente a Estados Unidos para cerrar cuentas y rescatar lo que pudo. Se decía que cosió dinero en el forro de su abrigo, y juntos se instalaron en Suiza, en la mansión Manoir de Van, en Corsier-sur-Bebelle, frente al lago Le Mans, un lugar de silencio, árboles, montañas y agua quieta. Allí, por primera vez, Chaplin encontró lo que había buscado toda su vida: un hogar. Vivió como patriarca, paseando por el jardín, escribiendo memorias, componiendo música para sus viejas películas mudas, que reeditaba con acompañamientos creados por él mismo. Le dio 4 hijos más, 8 en total, y él fue un padre afectuoso y exigente. En la mesa se hablaba francés, había reglas, pero también risas. Rodó todavía 2 películas en Europa: Un rey en Nueva York en 1957, una sátira feroz contra el macartismo y la paranoia estadounidense, y La condesa de Hong Kong en 1967, su única película en color, con Marlon Brando y Sofía Loren, filmes que no tuvieron gran éxito, tachados de pasados de moda, pero a Chaplin ya no le importaba, no tenía nada que demostrar. El tiempo siguió avanzando, América cambió, la era del miedo se apagó, y las nuevas generaciones redescubrieron sus películas, lo llamaron genio, visionario, profeta. En 1971 Cannes
lo recibió con una ovación interminable y le concedió la Legión de Honor, y en 1972 la Academia de Hollywood decidió saldar su deuda, otorgándole un Oscar honorífico por haber convertido el cine en arte. Chaplin tenía 83 años y miedo. Temía ser humillado, rechazado, detenido, pero una lo tomó de la mano y le dijo que debía ir por él y por sus hijos, y el 10 de abril de 1972, Charlie Chaplin subió al escenario del Dorothy Chandler Pavilion de Los Ángeles, y 2.500 estrellas de Hollywood se pusieron en pie, jóvenes y viejos, aplaudiendo durante 12 minutos, la ovación más larga en la historia de los Oscar. La gente lloraba, y él, anciano frágil, con el mismo brillo en los ojos, recibió la estatuilla. Apenas podía hablar. Alguien le acercó su viejo bombín, se lo puso, y por un segundo volvió a ser el vagabundo. «Gracias», susurró, «gracias por el honor», y en ese instante América pidió perdón. El rey regresó solo para despedirse. En 1975 la reina Isabel II lo nombró caballero. Sir Charles Chaplin aceptó el título en silla de ruedas. Su salud se apagaba, había sufrido varios pequeños derrames, le costaba caminar y hablar, pero estaba rodeado de amor. Una no se separó de él ni un minuto. Y en la noche de Navidad, el 25 de diciembre de 1977, Charlie Chaplin murió dormido en su casa de Vevey. Tenía 88 años. Se fue en silencio, como su personaje alejándose por la carretera. Lo enterraron en el cementerio local, pero ni siquiera la muerte logró poner punto final a su historia. 2 meses después su ataúd fue robado. 2 mecánicos inmigrantes exigieron rescate a la viuda. La policía los atrapó. El féretro apareció en un campo de maíz y fue enterrado de nuevo bajo 2 metros de cemento para que el vagabundo pudiera descansar al fin. Charlie Chaplin no nos dejó solo películas, nos dejó una filosofía, la del pequeño hombre que pese al hambre, los golpes del destino y la soledad, conserva la dignidad y la bondad, enseñó al mundo a reírse de los dictadores y a llorar con el vagabundo. Fue hijo de un alcohólico y de una mujer rota que llegó a ser el artista más rico del planeta, un exiliado que regresó victorioso. Su bastón, su bombín y su forma de andar son símbolos del siglo XX, pero su corazón, el que puso en cada plano, sigue latiendo mucho después. El rey ha muerto, viva el vagabundo.